Muy buenos días. Hoy es viernes y nuevamente tenemos una cita con el Señor, meditando en su palabra. Hemos estado durante estos días fortaleciendo un poquito más el tema del domingo que presentó nuestro pastor Abel González durante el Congreso Misionero. Pero hoy quisiera que meditásemos pensando en el deber que tenemos de alcanzar a otros. ¿Dónde vamos a empezar? Creo que el mejor lugar donde empezar es con la familia. Muchos de ustedes quizás son únicos creyentes cristianos en la familia. Algunos de ustedes tienen luchas con la familia, tienen problemas. Entonces, no saben ya qué hacer. Yo espero que cuando terminemos hoy, usted se proponga ganar a la familia. Primero, orando, pidiéndole a Dios que Él hable a sus corazones. Segundo, dando testimonio ante ellos, que ellos vean que sí hay una diferencia, que ellos vean que usted sí conoce al Señor y está caminando con Él. El Señor tiene mucho interés en la familia. Recuerda usted en Josué 24:15, dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, no se conformaba con que él sirviera al Señor. Él quería que su casa también. En Hechos 16 leemos cuando dice el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? Estos parientes o familiares inconversos están bajo la sombra de la promesa. No necesariamente ya son salvos, no. Ellos tienen que aceptar al Señor. Ellos tienen que llegar a un encuentro personal con el Señor. Usted puede orar por ellos, que usted sea la persona indicada para poder llevarlos al Señor, trayéndolos, invitándolos, platicando, pero más que todo, viviendo ante ellos. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 16 también? Dice que había una mujer llamada Lidia que estaba con otras mujeres ahí alrededor del río y ella oyó, el Señor abrió su corazón y luego dice, invitó a Pablo y a sus acompañantes a ir a su casa para que la familia también escuchara. O sea, antes de que ella llegara con el mensaje a los del pueblo, empezó con su casa. Y Dios bendijo, porque dice que ella y la familia fueron bautizados. El carcelero de Filipos, ahí en Hechos 16 también. Él, cuando pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, pues, Dios está interesado en la casa. Dios está interesado en la familia. Y si usted no tiene mayoría en la casa que conoce al Señor, ponga eso como una petición número 1. Señor, que pueda yo alcanzar a los míos. Quizá un padre, una madre, un hermano, un hijo, no sé. Pero déjeme darle un consejo que a mí me dieron hace ya varios años. Y era, cuando usted ve que un familiar no desea o no quiere, no responde, empiece a orar por él en esta forma. Señor, que te necesite. Mire, esto el Señor sabrá cómo hacer que este familiar necesite de él. Y entonces podrá usted tener la puerta abierta, el camino ancho puesto enfrente para que usted pueda pasar y entregar el mensaje a la familia. Recuerdo hace varios años
Estábamos trabajando en la Ciudad de México, en una iglesia muy bonita, Resurrección en Cristo. Y recuerdo que hicimos énfasis un mes. Todos los domingos en la noche era culto evangelístico. Pero pusimos que todo un mes nosotros teníamos que orar, invitar, traer a un familiar. Y mire, fue una bendición, porque varios de estos familiares aceptaron la invitación, pero más aceptaron el mensaje de salvación. Pero, ¿dónde empezamos? Después tuvimos otro mes, me acuerdo que el énfasis fue sobre los vecinos, que usted hablara a los vecinos, que usted invitara a los vecinos. Me acuerdo un día tuvimos el mes del policía, y era interesante cómo los hermanos invitaban a policías a venir cuando salían de su trabajo o algo, y los traían al culto el domingo, y ellos escuchaban la palabra. Pero aquí dice en el capítulo 5 de Marcos, encontramos una orden muy explícita, muy clara. Dice que cuando el Señor Jesús había reprendido al demonio que estaba en aquel hombre y dejó que el demonio saliera de él, al entrar en la barca, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahora mire, cualquiera de nosotros hubiera aceptado, porque qué mejor prueba del poder del Señor que ver a este endemoniado ya libre del poder satánico. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Miren el versículo 19. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor no pensó, ay, mire, este va a ser un buen gancho, la gente lo conoce, van a seguirme, van a aceptarme. No, el Señor dice, mira, no te vas conmigo, regresa a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho en ti. De modo que el Señor pone en primer lugar la obligación, el deber, la bendición de poder alcanzar a los nuestros. Cuando estuvimos trabajando en la Universidad de las Américas, aquí en Puebla, hace casi 40 años, los muchachos estaban estudiando, pero nos reuníamos cada viernes en un estudio bíblico. El grupo fue creciendo y ahora hicimos énfasis también. Muchachos, ahora cuando ustedes ya tienen al Señor Jesucristo, el primer elemento, la primera persona que ustedes van a testificar son sus padres. Los papás los han traído a la universidad, los papás han dejado que ustedes estén aquí, pero necesitamos decirles qué están haciendo. Me acuerdo que un papá vino desde Monterrey a la universidad y vino para ver a dónde estaba yendo su hijo cada viernes por la noche. Y cuando él vino y estuvo en el estudio, estuvo con nosotros, regresó y me dice, gracias, creo que esto es lo que necesitaba mi hijo, pero yo también lo necesitaba. Y el hijo fue el que testificó a su papá. Y el papá se regresó a Monterrey, pero contento. Y así puedo darle casos que los muchachos usaron la palabra y su propio testimonio para testificar a sus padres, a sus hermanos. Familias enteras estaban ya viniendo al conocimiento de Cristo. O sea, el énfasis estuvo primeramente, antes que maestros, antes que compañeros de clase, antes que cualquier otra cosa, la familia. Así que, si usted tiene familiares que aún no conocen al Señor, yo le invito, empiece la obra misionera en su propia casa. Empiece la obra misionera con papá, con mamá, con sus hermanos. Y si está difícil, ore, Señor, que te necesiten. Una persona necesitada
es más fácil llevarla al Señor o presentarle al Señor. El Señor sabrá cómo hacer que esta persona lo necesite, pero muchas veces la lucha es: yo no necesito de Dios, yo no tengo que hacerle caso. Si tú quieres hacerlo, hazlo, pero déjame a mí en paz. Ahora, no insista, no, como dicen comúnmente, no tome a la familia a bibliazos. No, mejor ore: Señor, que te necesiten. Y puedo darle testimonio de familias que han sido alcanzadas en medio de una necesidad. Quizá la necesidad puede ser dura, difícil. Quizá una enfermedad de alguien de la familia o de él mismo, el que no ha aceptado al Señor. Pero Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus modos. Él dice: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Por lo tanto, Señor, yo no puedo traerlos a la fuerza, no puedo decirles que tienen que hacerlo, mejor que te necesiten. Y usted esté presto para ayudarles, para explicarles, y como dije al principio, para vivir enfrente de ellos cuál es ahora su cambio. Recuerdo una señorita que estaba ahí en el grupo, perdón, que pues era en tiempo de Navidad que ella regresó a la casa. Y el papá, que no era creyente todavía, les dice: bueno, vamos a tomar, vamos a brindar, y sirvieron las copas. Pero ella tenía una convicción, que ya conocía al Señor, y ella no quería ofender al Señor tomando vino esa noche, cuando iban a estar recordando el nacimiento del Señor Jesucristo. El papá tomó pues la copa, la levantó y dice: a ver, todos brindemos. Y ella no tomó la copa de vino, tomó una copa, creo, con agua o con refresco, y le dice el papá: tienes que tomar vino. Papá dice: perdona, pero no quiero ofender al Señor y no quiero ofenderte a ti. Déjame brindar contigo, pero en esta forma. Y el papá se puso un poquito duro, necio. Pero uno de los hermanos de ella, que ya había aceptado al Señor y que era también estudiante en la UDLA, le dice: papá, respetemos a mi hermana. Si ella tiene esta convicción, dejemos que ella la practique. Y nosotros hagamos lo que tú quieres, pero respetémosla a ella. Mire, Dios la salvó a ella, y ese testimonio quedó grabado en el corazón de su padre. Fue hermoso que 1 o 2 años después, el papá tenía una cantina ahí en su sala, y a veces no queríamos ni tener el estudio bíblico ahí porque la cantina estaba ahí. Pero el Señor hizo una obra tan preciosa. El hombre se convirtió a Cristo, quitó la cantina y nunca más volvió a molestar a la hija. Al contrario, la ayudó, la respaldó. Ella se casó con un pastor y ahora sirven al Señor allá en Dallas. Qué bendición, ¿verdad? Pero ella oraba: Señor, que mi papá te necesite. Y fue por los negocios que empezaron a ir mal, empezó a perder, y él tuvo que buscar ayuda. Y ahí es donde ella entró y le dice: papá, oremos para que Dios te ayude. Y se ganó aquel hombre para Cristo. ¿Hay alguien en la familia que todavía no conoce al Señor? Yo le invito que usted ore y busque y viva delante de ellos la nueva vida que Cristo le ha dado. Y deje que el Señor haga la obra, porque el Señor está interesado en su casa, su familia. Y Dios va a hacer la obra si usted sigue orando y viviendo lo que está predicando. Ese es mi tema de esta mañana, mi lección para usted, pequeña, pero muy grande en el sentido de mensaje. Así que oremos, pidámosle a Dios que Él nos ayude, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, aún en medio de nuestra propia casa. Empecemos por ahí.
Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, pedimos que tú ayudes a cada hermano que nos ha escuchado. Quizá hay hermanos que tienen ese problema ahorita, familia o familiares que no han aceptado a Cristo y no quieren hacerlo. Señor, oramos que esos familiares te necesiten. Oramos que este joven o señorita o adulto que ya te conoce pueda ser un instrumento tuyo y alcance a su familia, a su casa, y puedan alabarte como familia también. Gracias, Señor. Bendícenos en este día y en esta semana. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos escriben, que están orando, que están pendientes. Dora Alicia Guzmán, otra vez, gusto saludarla, Dorita, allá en El Salvador. Con Paquito también nos está viendo. Socorro Suárez nos está viendo. Gusto saludarte, Socorrito. Que Dios te siga bendiciendo y ayudando. María Elena Pérez, aquí en la oficina. Bienvenida. Gracias por tomar tiempo para oírnos y para también, pues, escribir y decirnos qué está pasando. Tenemos otros comentarios. Betty Flores nos está viendo. La tenemos aquí cerquita. Leo Patiño, Blanca Barrientos, Eva Salazar, María Sara González, Gabriela Medil, Marco Antonio Vázquez, mucho gusto, Dios les bendiga, hermano, que Dios siga usándoles también a ustedes. Brígida García, Angie Pedraza, mucho gusto, Angie, qué bueno que estás con nosotros. Álvaro Barajas, mucho gusto también. Y Ruth Mozo nos está escuchando esta mañana. Dios te bendiga, Ruth. Miriam Britt, Valeria Techera nos está escuchando. Vale, qué gusto. Y gracias por tu gran ayuda en el Congreso de Misiones, cantando todas las noches con el grupo sola. Bueno, fuiste una bendición. Y gracias por conectarte con nosotros. Wendy Ruth Mozo otra vez, dices buenos días. Vicky Rugelio, Lino, gusto saber que estás escuchándonos, Lino. Miriam Álvarez en el Distrito Federal. Bueno, tenemos varios, algunos fuera de Puebla, otros fuera de México, que nos siguen. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Y esta promesa de tú y tu casa sea real en su familia a partir de este día. Que Dios les bendiga, pues. Y recuerden, el domingo los esperamos. 9, 11 y 1. Ya en el mes de octubre, primero Dios, vamos a empezar 4 servicios. Así que esté atento a los anuncios, al horario, para que usted pueda unirse con nosotros en persona, o si nos quiere ver en casa, pues estaremos transmitiendo el tercer culto, para que usted pueda seguirnos también. Dios les bendiga, que tengan ustedes un buen fin de semana. Aquí está Patricia Rodríguez Fisher, qué linda, gusto verte, Pati, y saludarte. Saludos a las hijas, a los nietos, gracias a Dios por ellos. Que Dios pues les use, y ojalá en un próximo programa podamos dar testimonio de cómo el Señor empezó a trabajar en su casa, en su familia, y nos gocemos con usted.